Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Carlos Alberto Polo, al aire. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de la Radio Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista, AWR Colombia. Hoy trataremos un tema de vital importancia que está titulado ¿Cómo criar hijos exitosos? Les saluda a esta hora Carlos Alberto Polo López, diciéndoles que ser padres es una gran bendición, pero también una gran responsabilidad. Dios nos ha dejado en su santa palabra principios sabios para poder guiar a nuestros hijos por el camino del bien y que les permita a ellos prepararse para una vida útil llena de éxito cuando se hagan ciudadanos de cada uno de los territorios donde habitan. Antes de comenzar este estudio, les invito a ponernos en las manos del Señor con una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias te doy por este espacio en el que podemos aprender de tu santa palabra. Te ruego el favor que nos ilumines con tu Santo Espíritu para que podamos educar a nuestros hijos en el temor de tu nombre y que la enseñanza de esta radioescuela bíblica sea de edificación para cada familia. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias por darme el privilegio de entrar hasta su hogar y comenzamos a partir de este momento. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. Educar hijos exitosos es un gran desafío en esta era posmoderna. Como padres siempre queremos lo mejor para nuestros niños, nuestras niñas, nuestros hijos, aun cuando estén adultos. No obstante, el camino a la excelencia no es un camino automático. Nuestros hijos no estarán preparados para el éxito si nosotros no los hemos educado apropiadamente, si no hemos creado y formado hábitos de éxito, hábitos de temor, de confianza y de obediencia en Dios. Recuerde usted que la inteligencia y la sabiduría están basadas en el temor a Dios. Por eso usted y yo como padres deberíamos preocuparnos por instruir y guiar a nuestros hijos con amor, con firmeza, inculcándoles principios que sean sólidos desde temprana edad. Esto es fundamental. Ayer mencionábamos algo fundamental, y es que la educación de nuestros hijos no se puede dejar para cuando sean adolescentes, para cuando alcancen la mayoría de edad o para cuando ya sean adultos. Kay Kuzma y Carrie Claire, dos expertas en la materia, dicen lo siguiente, abro comillas: los niños son altamente impresionables. Ellos llegan a ser lo que ven, lo que oyen y lo que viven. Los primeros 7 años de vida son clave en la formación del carácter de nuestros hijos. Y es que durante los primeros 7 años se formarán los hábitos fundamentales para toda la vida
de una persona. De ahí la importancia de aprovechar al máximo su potencial, pues los hijos serán lo que usted haga de ellos, según los expertos, durante los 7 primeros años. Y quiero darte un recomendado iniciando esta radioescuela bíblica. Hay un libro de texto producido por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Usted podría consultar en una librería adventista. Está titulado Los primeros 7 años. Estos son años decisivos para hacer de los hijos una bendición para Dios, para la familia y para la sociedad. En la etapa de la primera infancia es donde se forma el carácter y por lo tanto deberíamos dedicar, como lo mencionamos anteriormente, un tiempo de calidad para formar sus mentes tiernas y dispuestas y para ayudarles y enseñarles a levantarse de sus caídas físicas, para enseñarles a tener buenas actitudes mentales frente a las dificultades y por supuesto para educarlos hacia el éxito con la bendición de Dios. Es en esta etapa donde a ellos se les puede inculcar valores fundamentales como la obediencia, el dominio propio y el respeto. Y quiero hacer énfasis en estas 3 cualidades: obediencia, dominio propio y respeto. Son 3 cualidades comunes a las personas de éxito. Son 3 cualidades que si llegan a ser inculcadas en sus hijos, estimados estudiantes que son padres, harán de sus hijos también personas de éxitos, personas de bien. Y no se trata solo de obediencia a papá, mamá, a los adultos, ni de dominio propio frente a la temperancia de lo que comer, de cómo vestir y a respetar unos a otros, sino también de obedecer a Dios, de dominarse a sí mismos y obedecer a Dios y de respetar a Dios. Todo esto es fundamental si es que queremos tener hijos exitosos y no hijos fracasados. Por eso, fundamentalmente, estudiaremos en esta lección de la radioescuela bíblica cómo usted puede educar a su hijo para ser una persona exitosa. Escuela Bíblica. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. En Radio Mundial Adventista, Escuela Bíblica. Y quiero invitarlo a usted, estimado estudiante de esta radioescuela bíblica, para que abra su santa palabra, su santa Biblia, para que abra la Biblia que usted tiene allí en su hogar. Pues vamos a empezar a estudiar las Sagradas Escrituras. Vamos a analizar algunos principios bíblicos que nos dan pautas sobre cómo criar, sobre cómo educar, sobre cómo formar a nuestros hijos, especialmente en los caminos de Dios, con el propósito que sean hombres y mujeres exitosos en este planeta Tierra. Recuerde que si usted quiere recibir un estudio personalizado de las Escrituras, o si quiere recibir este estudio, puede escribirnos al +57 311 739 5032, +57 311 739 5032. Con mucho gusto, nuestro equipo de apoyo espiritual de la Radio Mundial Adventista se contactará con usted para que puedan concretar ese estudio de la Biblia personalizado. ¿Cómo deberían los padres considerar a sus hijos? Es la primera pregunta de la que aprenderemos lecciones importantes en esta hora. ¿Cómo deben considerar los padres a sus hijos? La respuesta la encontramos en el Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3 nos dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ah, mis amigos, mis estudiantes,
Usted que es papá, usted que es mamá, debería considerar a su hijo, a su hija, como herencia de Jehová. ¿Sabes? Es lamentable escuchar a algunos padres referirse de manera despectiva hacia sus hijos. Ay, eres una pesada carga. Ay, yo no sé para qué te tuve. Ay, yo no sé para qué llegaste a este mundo. Yo ni para qué, ni sé cómo me pude equivocar trayéndote al mundo. Cuidado, cuidado, porque te estás metiendo con algo que Dios mismo permitió. Herencia de Jehová son los hijos. Si tú aprendieras a ver a tu hijo, a tu hija, como una herencia de Dios, sin duda, tu actitud hacia tu hijo y tu hija cambiaría de una manera radical y trascendental. Pues, ¿quién despreciaría la herencia de papá y mamá? ¿Quién despreciaría ese edificio, esa fortuna que le quedó como herencia después que papá y mamá faltaron? Sin duda alguna, nadie. Yo he visto que hay muchos pelean por las herencias de los padres. Pues bueno, tu hijo es una herencia, no de cualquier ser humano, sino de Dios, de Jehová. ¿Pelearías por tu herencia, por la herencia que Dios te dio, que son tus hijos? ¿Cuidarías esa herencia que Dios te dio? Es bueno que lo mires desde este punto de vista, pues nuestros hijos son un regalo de Dios y como tal, tú y yo que somos padres y usted, estimada dama que es madre, debes cuidarlos, debes guiarlos con sabiduría. La herencia se cuida, la herencia no se malgasta, la herencia no se desperdicia, la herencia se trata con sumo cuidado. La herencia incluso se invierte para hacerla crecer, guardando las proporciones. Lo mismo debemos hacer con nuestros niños, pues son herencia de Jehová. La experiencia humana también ha enseñado que permitirle a los niños hacer y deshacer sin límites les causa más mal que bien. De ahí la importancia y la recomendación de expertos en la materia, que usted ponga límites en su hogar. Y si es necesario, que usted corrija las malas actitudes, la desobediencia, la falta de dominio propio, el irrespeto, que usted empiece a notar incluso en su bebé. Sí, recuerden, desde el vientre se empieza a educar a papá y a mamá. Incluso alguna vez leí a Elena de White que decía que a los hijos se los empieza a educar 20 años antes desde su nacimiento. Es decir, con el carácter de papá y de mamá, con la formación de papá y de mamá, se podrá saber más o menos cómo será también la vida del nuevo ser. Ese es un reto grande, así que ustedes, estimados jóvenes que todavía no son padres, de acuerdo a su educación actual, de acuerdo a sus caracteres, a su respeto, a su dominio propio, a su obediencia, al estilo de vida que lleven, asimismo educarán a sus hijos y asimismo podrán empezar a establecer pautas de cómo serán los hijos que tendrán. ¿Es necesario corregir a los hijos, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Recuerden que pueden escribir al 311-739-5032. ¿Es necesario corregir a los hijos? Y note que aquí no estamos hablando de castigo, ni de maltrato físico, ni verbal, ni psicológico. Estamos hablando de correcciones que son necesarias. Proverbios capítulo 29, versículo 17 da la respuesta. Corrige a tu hijo y te dará descanso y te dará alegría a tu alma. El principio bíblico nos enseña a papá y mamá que me escuchan que sí debemos corregir a los hijos, porque esto nos ahorrará dolores de cabeza y nos dará alegría al alma al permitir que gracias a una buena y sana corrección nuestros hijos se encaminen por el camino del bien. Y es necesario que usted aprenda en el nombre de Jesús y en la escuela de Jesús cómo corregir correctamente y cómo corregir apropiadamente a nuestros hijos. Esto es fundamental tenerlo en cuenta.
Porque no se trata de maltratar, no se trata de golpear y de causar moretones y de sacar sangre, no. La experiencia humana ha enseñado en muchos hogares de Colombia. Les he escuchado gritar a los padres y a las madres enfurecidos contra los hijos: te voy a dar una madereada, que te voy a sacar sangre de las canillas y de las espaldas, te voy a dar una bofetada. No, cuidado con eso, porque recuerda que tu hijo es herencia de Jehová. Y tú no maltratarías una herencia que te haya dejado tu papá y tu mamá en la tierra. Por tanto, no puedes llegar a un maltrato físico ni psicológico de tu hijo. El reto es grande. Hay que buscar otros mecanismos para corregir a nuestros hijos y encaminarlos por un camino de obediencia, por el camino del bien. Que quede claro. No propiciamos aquí, en la Radio Escuela Bíblica, el maltrato de los menores. Sí propiciamos la sana educación y la sana corrección. A veces corregir implica simplemente hablar, instruir, aconsejar, recomendar. Por experiencia personal, con mis 2 niños y mi niña, se los puedo decir. La corrección a los hijos debe hacerse en el temor de Dios. Cuando usted educa a los hijos en el temor de Dios, redunda en bendición para ellos, para usted y para la unidad familiar. Isaías capítulo 54, versículo 13 dice lo siguiente: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Quieres hijos tranquilos, hijos felices, hijos que amen la vida, hijos que amen a Dios? Edúcalos en el temor de Jehová. Edúcalos en una obediencia y respeto hacia el gran Creador. Para ello debes utilizar las Sagradas Escrituras y seguir los principios explicados en las lecciones anteriores. Educar a los hijos en el temor de Dios redunda en bendición para papá y mamá y para ellos mismos. También acudo a la evidencia de la experiencia humana para demostrar que criar o educar hijos en el temor de Dios les impide y les evita a ellos demasiados problemas del orden social y del orden público, podríamos decirlo. Un hijo educado en el temor de Dios no va a estar hurtando, no va a estar consumiendo licor, no va a estar consumiendo estupefacientes. Lamentablemente algunos caen, porque toda regla tiene excepción, dicen por allí, pero por regla general no va a suceder así. Mientras que hijos educados lejos del temor de Dios son más propensos a todas estas realidades que afectan a los jóvenes y contra las cuales muchos gobiernos luchan hoy día. Así que te animo, estimado papá y mamá, eduquen a sus hijos en el temor de Dios. Ahora, hay una pregunta para los hijos. ¿Qué debes aprender tú como hijo de tus padres? A veces como hijos creemos que es que papá y mamá son nuestros enemigos y que qué pereza, ay, ya me va a decir, ya me va a regañar, ya me va a prohibir. No, cuidado, papá y mamá ya han vivido lo suficiente como para tener experiencia sobre qué te conviene, qué no te conviene. Mira, Efesios capítulo 6, versículo 1. Exhorta de la siguiente manera a todos los hijos, diciendo: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. ¿Quieres ser un hijo justo? Obedece a tu padre, obedece a tu mamá. Dice un corito por allí infantil: obedece a tu papá, obedece a tu mamá. Y es que obedecer en el Señor a los padres les permite a ustedes estar honrándolos, lo que redundará en beneficio de más años de vida en la tierra, porque recuerden que honrar padre y madre es el primer mandamiento con promesa. Entonces, hijos, por favor, más obedientes a papá y mamá. Padres, a enseñar obediencia, porque eso no es el resultado del azar, no. La obediencia se aprende, y si la obediencia se aprende, significa que la obediencia se enseña. Es tarea de nosotros enseñar la obediencia a los hijos. Ahora, ¿qué no deben hacer los padres con los hijos?
Efesios capítulo 6, versículo 4. Recuerda, lo estudiamos en una lección anterior. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es importante tenerlo en cuenta. Esto es importante y fundamental. Porque si tú haces enojar a tu hijo, difícilmente él va a aprender dominio propio, difícilmente él te va a respetar, difícilmente él te va a obedecer. Pues va a estar enojado de manera permanente contigo. Y eso no es lo que queremos como padre. Como padres queremos nosotros propiciar felicidad y momentos agradables en nuestros hijos. Por eso, en lugar de provocarlos a ira, usted y yo tenemos la tarea y la misión de provocarlos a risas, de provocarlos a felicidad, de inducirlos a ser seres optimistas, seres positivos para honra y gloria de Dios. Hay un principio bíblico que es muy conocido por ustedes y por mí. Está en Proverbios capítulo 22, versículo 6, y que nos enseña acerca de qué debemos hacer nosotros al pretender orientar a los niños. Dice Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en el camino del Señor, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruir al niño en su camino es instruir y educar al niño en los principios bíblicos. Para ello, vuelvo y reitero, es necesario que usted realice el culto familiar en la mañana, en la tarde. Es necesario que usted abra la Biblia con su hijo, con su hija, que usted le lea historias de la Biblia. Miren, hay muchos materiales infantiles a través de los cuales usted puede inculcarle el temor de Dios a sus hijos. Vuelvo y reitero, acérquese por favor a una librería adventista y pregunte por los materiales infantiles bíblicos. Incluso hay materiales bíblicos infantiles para colorear, para que usted les cuente historias. No deje que su hijo se vaya a la cama sin que usted le cuente una historia bíblica. Instruye al niño en su camino es también llevarlo al templo, llevarlo a la iglesia. Instruir al niño en su camino es enseñarle desde temprana edad a que él solito haga sus propias oraciones a Dios. Instruir al niño en su camino es enseñarle a confiar y a tener fe en Dios. Instruir al niño en su camino es permitirle que él aprenda a conocer de manera personal e individual a Dios desde temprana edad. Instruir al niño en el camino del Señor no es adoctrinamiento como algunos lo señalan. Es educarlo conforme a la voluntad de Dios. Instruir al niño en su camino garantizará que cuando sea grande, cuando sea adulto, incluso cuando llegue a la tercera edad, no se olvide de Jehová, no se olvide de su Creador. Una crianza fundamentada en la palabra de Dios deja huellas imborrables en la vida de esa persona que fue educada así. Y hoy día conozco, gracias a Dios, a muchos adultos que fueron educados desde niños en la palabra de Dios, que fueron instruidos en el camino de Dios, y yo admiro sus vidas. Admiro sus mentes, admiro sus capacidades, admiro el servicio a la sociedad que ellos prestan. Así que vale la pena, estimados padres. ¿Qué debe hacerse diariamente por los hijos? Ay, Carlos, muchas cosas. Yo tengo que hacer demasiadas cosas por los niños, por mis hijos, dirá alguien. Pero sabes que en Job capítulo 1, versículo 5, nos dan una recomendación que papá y mamá deben hacer todos los días. Job capítulo 1, versículo 5 dice lo siguiente. Job oraba por sus hijos diariamente. Voy a buscar la Biblia, voy a buscar este texto. Este texto no lo transcribí aquí en mis apuntes personales, entonces me voy a permitir a buscarlo porque sí quiero leerlo. Job capítulo 1, versículo 5, nota lo que dice. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba,
y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de cada uno de sus hijos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Papá y mamá que me escuchan en esta radio escuela bíblica, la tarea diaria de nosotros es orar por nuestros hijos, interceder por nuestros hijos, pedir a Dios perdón por los pecados que tal vez hayan cometido nuestros hijos. Yo reconozco que en mi experiencia personal me despierto en la mañana y en mi oración de la mañana oro por mis hijos. Y le digo al Señor: los entrego en tus brazos de amor. Perdona sus pecados, perdona sus transgresiones, por favor, con las que hayan pecado en contra ti. De este principio bíblico que acabo de compartir contigo aprendí y lo he hecho un hábito en mi vida. Te animo para que lo hagas un hábito en tu vida de devoción personal también. Ora por ellos, pero también ora con ellos, de manera grupal en el culto familiar, pero también en el transcurso del día, de manera individual, si tienes varios hijos. Así que diariamente, por favor, ora por tu hijo, ora por tu hija, porque los tiempos son malos y hay un león rugiente que está buscando a quien devorar. Escuela Bíblica. En la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista, tiempo de preguntas. Diferentes preguntas surgen en la mente de los padres acerca de la educación de sus hijos. Hay un temor generalizado en los padres sobre cuál será el futuro que les espera a ellos. Pues bien, las Escrituras nos garantizan que si usted formó a su hijo en el camino del Señor, en el temor del Señor, el futuro que le espera a su hijo es un futuro de gloria, de eternidad con Cristo. Pero si por alguna razón su hijo ya creció y usted no lo educó en el camino del Señor, la tarea será más difícil, titánica, pero usted podrá, escúchame bien, usted podrá encomendarlo a Dios en oración y podrá empezarle a hablar. Y sí, será difícil, será tarea titánica, pero usted recuerde, usted cumpla su parte y Dios hará la de él. Esto es fundamental. Y quiero recomendarte, para despejar muchas de las preguntas y dudas que puedan tener ustedes como padres, otro libro de texto, un manual exquisito que es producido por la Iglesia Adventista y que está titulado Hijos Triunfadores. Hijos Triunfadores, ese es el título. Usted puede acercarse a una librería cristiana, una librería adventista, o puede preguntarle a un director de publicaciones de iglesia local y ellos le ayudarán a obtener este libro de texto. Es un manual exquisito, de verdad, se los recomiendo. Yo no recomiendo nada que no me guste, nada que no me haya servido a mí. También preguntan algunos, ¿cómo hago con el carácter difícil de mi hijo, de mi hija? Bueno, ahí una recomendación que suelo dar es, por favor, si usted tiene un caso difícil con su hijo o con su hija, aun cuando sea infante, aun cuando sea niñito todavía, pues busque ayuda profesional. Gracias a Dios tenemos muchos profesionales que se encargan de ayudar a los padres a tratar algunas situaciones comportamentales y conductuales que se originan de algunas situaciones mentales en muchos de los niños. Pues también yo te recomiendo que busques la ayuda de un profesional para estos casos. Por favor. Y también busca la ayuda de Dios. Pero a veces nos quedamos solo con lo espiritual,
con la oración. Y recuerde, es importante orar, es importante aplicar el principio espiritual, pero también es importante aplicar la ayuda profesional que nos puedan dar, porque algunos comportamientos surgen de diferentes situaciones que se pueden y deben ser tratadas. Así que ánimo con esto, por favor. Quiero compartir contigo algunos principios, los tres principios que mencionamos al principio, para que tu hijo y tu hija tengan éxito en la vida. Recuerda que en la etapa de los primeros 7 años de vida es donde se forma el carácter. Por lo tanto, es en esa edad de los 0 a los 7 años en las que deberíamos dedicar un tiempo de calidad para formar las mentes de los niños. Pues hay 3 cualidades que deberíamos cultivar, especialmente antes de que los niños comiencen a razonar. La primera cualidad es la obediencia, la mencionamos bastante. Obediencia. Una de las primeras lecciones que necesita aprender el niño es el de la obediencia. Se le debe enseñar a obedecer antes que tenga edad suficiente para razonar y como para empezar a rebelarse. Esto está escrito en la página, en el libro La Educación, página 279. Es necesario que le enseñemos a los niños a obedecer antes que tengan edad suficiente para razonar. El segundo aspecto a tener en cuenta es que debemos inculcarles dominio propio. Note lo que dice este pensamiento. La primera lección que debe enseñársele es la del dominio propio, porque ninguna persona indisciplinada y testaruda puede esperar tener éxito en este mundo o recompensa en el venidero. Y esto es fundamental. Ninguna persona indisciplinada y testaruda puede esperar tener éxito en este mundo o recompensa en el venidero. Por eso es fundamental el dominio propio para poder garantizar el éxito de nuestros hijos. Y el tercer aspecto es el respeto. En el libro Consejos para los Maestros, página 86, está escrito lo siguiente: nunca debe permitírseles que manifiesten falta de respeto hacia sus padres. Nunca la terquedad se debe dejar sin reprensión. El futuro bienestar del niño requiere una disciplina bondadosa, amante, pero firme. Estos 3 valores, estimados estudiantes, deben ser inculcados con mucho amor, pero también con mucha firmeza. Desde muy temprano los niños y las niñas tratan de tomar el control en el hogar porque ellos saben que sus padres los aman muchos y algunos terminamos excediéndonos en el amor y malcriando a los niños. Pero si de verdad usted ama a su hijo, debe trabajar incansablemente para que ellos aprendan estas virtudes del carácter. Un hijo o una hija que aprendan a obedecer, a dominarse y a respetar tendrán un buen porcentaje del éxito asegurado. Los náufragos humanos de hoy llegan a desperdiciar sus vidas porque no tienen control de sí mismos y quieren vivir vidas independientes, sin ningún tipo de riendas, sin rendirle cuentas a nadie. Además de estos valores, es importante agregar las 3 instituciones que forman a nuestros hijos a lo largo de su crecimiento. Y les voy a mencionar esas 3 instituciones: hogar, colegio e iglesia. Enséñeles el amor por el hogar, enséñeles el amor por el colegio, por la educación, y enséñeles el amor por la iglesia, por Dios. Si usted logra estos 3 objetivos, también estará asegurando en gran medida el éxito para cada uno de sus hijos, que son herencia de Jehová para ti. En la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista, Tiempo de Oración. Hemos llegado al cierre de esta nueva Radio Escuela Bíblica, una lección que nos ha permitido
aprender principios que nos indican cómo nosotros podemos educar hijos exitosos. Aquí hoy desde una perspectiva 100% bíblica. Y antes de finalizar, les invito a unirnos en oración. Oremos. Padre de amor, muchas gracias por tu palabra, por las lecciones que nos enseñas a través de ella. Gracias porque nos educas para poder saber cómo criar a nuestros hijos de tal manera que te honren, que te sirvan a ti y a la sociedad. Muchas gracias, Señor, porque nos muestras el camino para educar hijos que te honren. Te pedimos por cada familia que escucha esta Radio Escuela Bíblica, que les des sabiduría, que les des paciencia, que les des amor para educar a los hijos en tus caminos. Protege también a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos. Guíalos en todo momento, que cada uno de ellos puedan acordarse de su Creador en los días de su juventud y que puedan dedicarse al servicio abnegado, tanto para ti como para quienes les rodean, para honra y gloria de tu nombre. Gracias por hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué maravilloso es poder hablar con Dios, poder saber que Él nos educa en cada uno de los aspectos de la vida que son fundamentales y trascendentales para cada uno de nosotros. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. En Radio Mundial Adventista, Escuela Bíblica. De esta manera llegamos al cierre, recordándoles que si ustedes quieren realizar un curso de la Biblia, pueden escribirnos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. Con mucho gusto, nuestro equipo de apoyo espiritual se comunicará con usted y personalizarán el estudio de la Biblia del tema de su interés. Muchas gracias por acompañarme en este espacio. Dios te bendiga, Dios te guarde y que Dios te permita poder aplicar cada uno de estos principios en la educación y en la formación de tus hijos. Nos encontramos en una próxima edición con otro tema edificante. Que Dios les bendiga.